con ese, con ese ánimo de escucha de la palabra, pues vamos a continuar ya nuestro estudio, es nuestro tercer encuentro a propósito de la formación de este año en cuanto a al Evangelio de Juan, que es el que nos convoca en esta tarde. Bueno, entonces en las dos primeras sesiones nosotros habíamos iniciado un, un recorrido general por el Evangelio de Juan. Ya tenemos esas particularidades, esas experiencias. Cuando hablamos del Evangelio ya sabemos de qué nos hablan. ¿Cuál fue el pretexto? El pretexto de este curso en estas noches es el tema específico, la pertenencia a Jesús, pero estudiada desde el Evangelio de Juan. Y no podía yo adentrarme en esta pertenencia sin primero ver ese marco general del Evangelio. Y precisamente vamos a ver ese estudio del Evangelio de Juan en perspectiva sinodal. La, la primera noche nos dedicamos, como ustedes saben, a las particularidades, a las generalidades del Evangelio, y en el segundo encuentro ya nos enfrascamos un poquito más en en el esquema del Evangelio y eh, explicándolo a partir de esa cronología especial que nos marcan las fiestas y cómo en cada fiesta hay también una mención a una señal o dos señales, como en el caso de la segunda Pascua, acerca del Evangelio. Bueno, como ya tenemos esa visión general del Evangelio, dos grandes partes en el Evangelio, el libro de los signos y el libro de la gloria. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar a profundizar en un aspecto del Evangelio, y es el aspecto de la permanencia y de la pertenencia. Son prácticamente las dos, sí, los dos grandes hitos, los dos grandes temas que espero poder enlazar a lo largo de estas noches. Confío en que ustedes leyeron el artículo que propusimos la primera noche de nuestro encuentro, que precisamente nos decía, partía de la pregunta, ¿por qué ante la misma señal de Jesús, ante el mismo grupo de señales de Jesús, unos creen y otros no? Recordando que el Evangelio fue escrito con, con el ánimo de llegar a creer en Jesús. Todas estas cosas, nos decía la primera conclusión del Evangelio, fueron escritas para que ustedes crean y creyendo tengan vida en su nombre. Eso es creer. Pero ¿cómo es posible que eh, viendo todos estos signos, todas estas señales, unos creen y otros no? Veíamos en la sesión anterior precisamente cómo en el último signo del libro de los signos, ante la resurrección de Lázaro, dice, muchos judíos creyeron en él, pero otros inmediatamente fueron a acusar a Jesús ante los fariseos, y a propósito de ello se decidió la muerte de Jesús. Eh, si alguien quiere, de los que leyó el artículo, quiere responder por qué en el chat, por qué unos creen y otros no, no obstante ven las mismas señales, es una pregunta que vale la pena profundizar. ¿Por qué unas personas reaccionan abrazando a Jesús, creyendo, abandonándose a Él, y otros le responden con hostilidad? La respuesta simple, bueno, pero profunda, es la que nos da aquí Manuel Ernesto. Porque falta la pertenencia, muy bien,
porque no son propios, no son los suyos. Para abordar el tema de la pertenencia, entonces, ¿qué hacer si yo no le pertenezco a Jesús? ¿Cómo llegar a pertenecer a Jesús? El Evangelio nos da un poco la clave. Recuerden, muchos de ustedes seguramente han leído el Evangelio de Marcos. Allí cuando Jesús llama a sus discípulos, ¿para qué los llama? Para que estuvieran con él y bueno, y para enviarlos también a predicar. Pero lo básico es para que estuvieran con él. Y eso es un poco lo que vamos a ver en estas noches. Cómo llegar a incrementar nuestra pertenencia con Jesús. Cómo llegar a pertenecerle a él. Bueno, a partir de la permanencia. Vamos a comenzar y agradezco a quienes respondieron en el chat, que se nota que sí leyeron. Manuel, María Elia, Gema, Orlando. Pues bien, entonces vamos, les propongo analizar estos, estos temas, como les decía, la permanencia y la pertenencia. Y yo pongo aquí como un subtítulo, de la permanencia a la pertenencia. Vamos a ver que es normal que la permanencia va incrementando nuestra pertenencia. Estar con alguien nos hace estar cercanos a esa persona, a ese alguien, no solamente físicamente, geográficamente, sino también con el corazón. Bueno, ¿qué es eso de permanecer? Y les voy a mostrar eh, por lo menos principales lugares del Evangelio donde se usa ese verbo permanecer, que en griego, ustedes ven ahí la escritura griega, se dice meno, pero aquí la pongo, como se diría en caracteres latinos, meno. Permanecer, meno en griego. Y entonces, ¿cómo abordar la cuestión de la permanencia? No quise construir un tratado ladrilludo teológico sobre la permanencia en el Evangelio de Juan, sino mostrarles a ustedes cómo el Evangelio de Juan trata el tema de la permanencia. Y entonces lo primero es sujetos de la permanencia. Según el narrador, ¿quiénes permanecen? Y entonces me permito hacer una primera pequeña clasificación. Eh, por orden de importancia, no por orden de aparición. El Evangelio de Juan, allá, vea, en el libro de los signos, porque estamos después del capítulo 13, es decir, en ese discurso que Jesús pronuncia después de lo que llamamos el lavatorio de los pies durante la última cena, encontramos esta primera mención de la permanencia. ¿Y qué nos dice allí en esas palabras de Jesús? Capítulo 14, busquen su Biblia también para que vean un poco el contexto. ¿Cuándo es cuando Jesús responde estas palabras? eh, Jesús está hablando allí y dice que va a ir, que les va a preparar una casa, un lugar a los discípulos. A donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Tomás le dice, versículo 5, no sabemos a dónde vas, mucho menos el camino. Es en esa ocasión que Jesús pone eso que sabemos todos de memoria. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sigue en ese diálogo con Felipe, con los discípulos, cuando dice, si me conocen a mí, conocerán también al Padre. Le dice Felipe, muéstranos al Padre. Le dice Jesús, tanto tiempo con ustedes, Felipe, y no me conocen. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Y ahí viene esta partecita, el versículo 18. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Bueno, aquí tengo la versión española. Las palabras que os digo
no las digo por mi cuenta. El Padre, y ahí dice, que permanece en mí, es el que realiza las obras. Aquí podemos ir adelantándonos porque vamos viendo cuáles son los efectos de la permanencia. Y un efecto de la permanencia que podemos extraer aquí de esta mención es precisamente la comunión. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Es, aquí ya estamos hablando de la permanencia al máximo nivel. Eso es permanecer. Un poco otros autores del Nuevo Testamento hablan de un mismo sentir, un mismo pensar. Es esto. Y es cómo Jesús y el Padre, cómo el Padre permanece en él. De manera, cómo se nota que el Padre permanece en Jesús. Porque Jesús no es una rueda suelta. Porque Jesús lo que hace es lo que entiende que es la voluntad del Padre. Por eso dice, yo lo que les digo no lo digo por mi cuenta. El Padre, que es el que permanece en mí, es el que realiza las obras. Créanme, dice el versículo 11, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo por las obras. Entonces, este es el ideal. Arrancamos por ahí, por la meta de cada creyente en el Evangelio, lograr que el Padre permanezca también en cada uno de nosotros. Esa es la propuesta de Jesús y esa es también entonces la propuesta del Evangelio. Otro que permanece mucho más y nos va a permitir hacer un estudio un poquito más profundo porque se nombra con mayor frecuencia, el Espíritu. Nos vamos allá para el capítulo 1 y precisamente en el segundo día de esa semana inaugural, cuando Juan ha visto a Jesús y ha dicho, este es el Cordero de Dios, él va a decir, oiga, yo no lo conocía, yo a este no lo conocía, pero el que ha venido a bautizar, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado eh, a Israel. Y dice, dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba como paloma del cielo y permanecía sobre él. El Espíritu no fue algo fugaz en Jesús, algo que ocurrió en un instante, en un momento y ya pasó. No, la experiencia que tiene Jesús del Espíritu es algo permanente, es algo estable. Por eso dice, vi que bajaba el Espíritu y se quedaba sobre él. Aquí donde dice quedaba, en griego, tenemos el verbo meno y permanecía sobre él. Es el Espíritu que llega de una manera muy especial. Es el Espíritu que dice baja como paloma. ¿A qué hacemos alusión en los evangelios cuando dice que el Espíritu baja como paloma? Y aquí se retoma esto también en el Evangelio de Juan. ¿Qué es bajar como paloma? Todos hemos visto el vuelo de una paloma, de pronto menos el vuelo de un halcón, de un águila, de un ave rapaz. Las aves rapaces vuelan en línea recta, más o menos, donde ponen la mira, donde ven sus ojitos que está la presa, allí van. Si uno va por un campo y ve un ave rapaz que va volando, descendiendo velozmente del cielo, sabe para dónde va, sabe dónde hay una presa, pues allá, hacia donde está el destino del ave. Mientras que si usted va a una plaza cualquiera aquí de Colombia o Latinoamérica y hay palomas, pues esas pobres vuelan por todo lado y uno no sabe dónde van a aterrizar. El vuelo de las palomas es
un poco raro para la comprensión humana. No se puede comprender. Así es el espíritu. El espíritu no baja como un águila, como un halcón, porque yo no comprendo el vuelo del espíritu. El espíritu para mí es incomprensible porque baja como paloma. Aquí estamos en el capítulo 1, versículo 32, pero en el capítulo 3 Jesús le va a decir a Nicodemo, el espíritu, el espíritu es como el viento, oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Esto que en lo cual coinciden los evangelistas del espíritu como paloma, lo explica de esa manera Jesús ante Nicodemo. Oye su voz, sabes que está por ahí el Espíritu Santo, ves su fuerza, ves su energía, ves sus resultados, su acción, sus frutos, pero no lo comprendes. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Solo es testigo Juan Bautista que el Espíritu Santo permanece en Jesús. Por eso Jesús hace lo que hace, porque no tuvo momentáneamente el Espíritu Santo o una experiencia estática rara del Espíritu una vez en su vida, no. El Espíritu estuvo siempre sobre Jesús y lo sigue explicando en el versículo 33 que ustedes ven a continuación. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús puede bautizar con Espíritu Santo? Porque tenía el Espíritu Santo. ¿Y de dónde se le pegó, por decirlo jocosamente, el Espíritu Santo? De su permanencia con él. El Espíritu permanece en Jesús. Y ahí vamos viendo la grandeza de Jesús, la particularidad de Jesús. ¿En quién más permanece el Padre? ¿En quién más permanece el Espíritu? Sino en Jesús. Bien, y también, volviendo allá al capítulo de la última cena, en el capítulo 14 donde habíamos hablado de cómo el Padre permanece en Jesús, en el versículo 10, pues allá vemos cómo en el versículo 17 después cuando Jesús dice, yo pediré al Padre y les dará otro paráclito para que esté con ustedes para siempre. Y ahí sigue. Versículo 17. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. A ese es al que yo les voy a enviar. Pero vosotros le conocéis porque permanece con vosotros. Esa es la clave, porque permanece con vosotros. El Espíritu Santo será y bueno, hoy día es conocido por los discípulos. ¿Y por qué? Yo no conozco a alguien con quien no he compartido ni un segundo de mi vida. Podemos conocer al Espíritu. Vosotros le conocéis, dice esta traducción. ¿Por qué? Porque el Espíritu permanece en vosotros. Entonces, hay una fuerte relación entre la permanencia y el conocimiento, que es otro de los textos, otro de los temas eh, que este Evangelio nos recuerda con frecuencia y con profundidad. Cuando vamos al capítulo 10 y nos dice, yo conozco a las ovejas con las cuales tengo pertenencia, yo conozco a las mías y a las propias, y las propias me conocen. El tema del conocimiento. Conocer es también una realidad de la pertenencia. Bueno, tal vez uno de los sujetos de los cuales el narrador le emplea más, lo emplea más como sujeto gramatical, valga la redundancia, del verbo permanecer es Jesús.
Jesús permanece por doquier, es el que más permanece. Y la permanencia de Jesús en el Evangelio tiene varios significados. Un significado físico, geográfico y un significado integral, por decirlo de alguna manera. Esta noche vamos a comenzar por la permanencia más fácil de establecer, que es la permanencia geografía. Compartir, ¿qué es la permanencia geográfica? Compartir con alguien un espacio físico, un espacio geográfico, una permanencia espacial en cuanto al espacio. Y aquí vemos también el inicio del Evangelio. ¿Qué pasó allá en el tercer día de la semana, después de que eh, Juan Bautista declaró haber visto al Espíritu permanecer sobre Jesús? Y en el tercer día de la semana, donde Juan prácticamente repite las palabras sobre Jesús, he aquí el Cordero de Jesús, el Cordero de Dios, y dos de los discípulos de Juan, ante el testimonio de su maestro, cambian de maestro y siguen a Jesús, van detrás de Jesús, que se voltea, los ve venir y les dice, bueno, ¿ustedes qué buscan? Y él les responde en el versículo 38, ¿qué buscan? Ellos le responden, Rabí, ¿dónde vives? Él les respondió, venid y lo veréis. Es una cuestión de experiencia lo que Jesús pide en el Evangelio. Lo que Jesús pide es eso, una cuestión de experiencia. Fueron pues, vieron dónde permanecía, que es lo que muchas de sus traducciones suelen poner como dónde vivía, pero en realidad es eso. Fueron y vieron dónde permanecía Jesús. Bueno, por favor no me saboteen la presentación con rayitas por el momento. Bueno, es por accidente, yo sé. Bien, entonces es eso. Fueron y vieron dónde permanecía y se quedaron con él aquel día. Esa es un poco la situación. ¿Dónde? ¿Cuál es el lugar físico? ¿Cuál es el lugar espacial de Jesús? Vea cómo comenzaron el discipulado estos dos discípulos. Uno de ellos era Andrés. ¿Cómo comenzaron su discipulado? Permaneciendo con Jesús. Todo discipulado, si queremos hablar de sinodalidad, si queremos hablar de permanencia, de pertenencia, ¿por dónde comenzamos? Por compartir con Jesús, compartir el espacio. ¿Tengo espacio para Jesús en mi vida? Ya como de pronto una pregunta también hermenéutica para nuestras decisiones espirituales. El discipulado. Jesús no les dice, mire, para mañana tráiganme el resumen de Isaías y de Ezequiel y de Jeremías y miro a ver qué entendieron. No, vengan y vean. Fueron y vieron dónde permanecía y se quedaron, permanecieron con él aquel día. Es algo concreto, es algo real, no es algo efímero o ficticio. Tanto es así que el Evangelio les dice incluso que permanecieron todo el día porque era más o menos la hora décima, es decir, ya era, ya era tardecito, ¿cierto? Entonces, como sobre las 4 de la tarde. Bueno, queda establecido, Jesús permanece, los discípulos permanecen. Bueno, aquí spoiler, me adelanté a los discípulos, pero los discípulos comenzaron su discipulado viendo, comprobando cuál era el espacio de permanencia de Jesús. Siguiente momento, Jesús permanece en las bodas de Caná. Una vez que termina este primer signo de las bodas de Caná, dice, después de esto, y bueno, después de escribir que en el versículo 11 inmediatamente después de las bodas dice,
Tal comienzo de los signos hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y lo que más nos gusta, y creyeron en él sus discípulos. Versículo siguiente. Después bajó a Cafarnaúm. ¿Por qué bajó? Porque Caná queda un poquito en la región montañosa, no muy alto de Galilea, y bajó una pequeña colina hasta Cafarnaún, que es una ciudad que queda en la orilla, en las orillas del mar de Galilea, con su madre y sus hermanos y sus discípulos. Pero no permanecieron, aquí pongo ambas traducciones, no permanecieron allí muchos días. Permanecieron allí algunos días, no nos dice cuándo. Es decir, Cafarnaúm como lugar de permanencia. De todas maneras es permanencia, porque el Evangelio pudo haber dicho, y Jesús pasó por Cafarnaúm. No, dice, permaneció en Cafarnaúm, aunque no muchos días. Bien, entonces Jesús permanece en Cafarnaúm. Y en esto coinciden los evangelistas. Cafarnaúm es el lugar casi que la central de operaciones de Jesús. Jesús permanece, con frecuencia está en Cafarnaúm. Incluso hoy día se sigue conmemorando allí. Tenemos una iglesia muy bonita que conmemora la casa donde Jesús habría pasado sus días y sus noches cuando estaba en Cafarnaúm, precisamente la casa de la suegra de Pedro. Bien, otro versículo donde nos habla de la permanencia en el diálogo de Jesús con la samaritana. Recordemos, versículo 4, capítulo cuarto, versículo 40. Cuando llegaron donde él, los samaritanos le rogaron que se quedara con ellos y permaneció allí 2 días. Entonces, Jesús, con esta permanencia, no es simplemente un predicador itinerante que dice las cosas de pronto muy bonitas, muy precisas, y el que entendió, entendió. Mire, y Jesús seguramente allí en la ciudad de los samaritanos no se quedó callado. Allí probablemente dio algunas enseñanzas. El Evangelio no nos dice cuáles fueron las enseñanzas de Jesús en tierra de los samaritanos. ¿Por qué? Porque lo importante es que Jesús permaneció con ellos. Le rogaron que permaneciera. Acuérdense que primero los samaritanos salieron en montón a ver a Jesús, que le había dicho todas las cosas a la mujer samaritana, y terminaron un poco diciéndole a ella, oiga, ya no creemos en él por las palabras que tú has dicho, sino que ahora creen directamente en él. Bueno, importante. Lo más importante de esta predicación de Jesús es que su permanencia con él 2 días. Si para nosotros como creyentes causa gran impacto ese discurso de Jesús, ese diálogo ante la samaritana sobre el agua viva que nos llena de ideales, nos llena de entusiasmo para vivir el bautismo como hay que vivirlo, pues mucho más, o por lo menos con la misma importancia, pero mucho más importante es la permanencia de Jesús. Nosotros cómo quedaríamos más contentos escuchando por YouTube el discurso del Papa o que el Papa permanezca con nosotros al almuerzo. Bueno, entonces Jesús es uno que permanece, no es un rayo veloz que hoy lo vemos y que mañana no sabemos dónde está, sino que Jesús permanece. Bien, aunque aquí está en el contexto de que comenzando la fiesta de las tiendas, en el capítulo 7 Jesús no fue inmediatamente a Galilea, porque ya desde el capítulo 3 Jesús está actuando con mucha prudencia, acuérdense.
desde cuando él se enteró que los fariseos habían sabido que él hacía más discípulos que Juan, ya no andaba públicamente por Judea y regresó a Galilea. Bueno, entonces aquí en el capítulo 7, versículo 8, cuando lo invitan a ir a Jerusalén con todos sus parientes y sus discípulos, les dice, vayan ustedes a la fiesta, yo no subo a esta fiesta, dice, porque aún no ha llegado mi hora. Pues claro, porque estamos en el libro de los signos hasta ahora. Pero dice, versículo 7, capítulo 7, versículo 9, dicho esto, permaneció en Galilea. Jesús permanece en Cafarnaúm, permanece en Samaria, permanece en Galilea. Aquí, pues no es que yo quiera ver un sentido profundo teológico de la permanencia geográfica, pero sí llama la atención que el evangelista destaque estas permanencias de Jesús. Vemos después de la fiesta de la dedicación, después de ese diálogo, bueno, diálogo encerrona que le habían puesto eh, los judíos, cuando dice, bueno, ¿hasta cuándo nos vas a tener en ascuas? Capítulo 10 versículo 22. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Allí Jesús, bueno, se salva de que lo apedreen, porque dice, lo iban a apedrear, y dice, bueno, ¿y por cuál de mis buenas obras me van a apedrear? Y por ninguna buena obra, sino por una blasfemia, porque tú siendo hombre te haces a ti mismo Dios, en el versículo 34. Todo este episodio termina en el versículo 39. Dice, querían de nuevo agarrarlo, pero se les escapó de las manos. Y viene esta partecita, versículo 40, se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado antes bautizando y permaneció allí. Entonces vemos que aquí es una permanencia muy cerca de Judea, al otro lado del Jordán. Normalmente por los episodios se podría ubicar a Juan muy cerca de Judea, pero al otro lado del Jordán, no en la Transjordania, sino en no en la Cisjordania, sino en la Transjordania. Bien, se quedó allí. Y entonces vemos que geográficamente Jesús no es exclusivo de un lugar. Permanece en Galilea, ha tenido permanencias en Galilea, por decirlo, permanencias en Samaria, ahora una permanencia en Judea o muy cerca de allí, también la permanencia en Cafarnaúm, en Galilea. Jesús, la permanencia con Jesús significa importancia de la región y más que de la región, de las personas que están en aquella ciudad o en aquella región. Pero cuando Jesús permanece con algo, con alguien, en algún lugar, permanece con todos los sentidos. Hoy día vemos con tristeza cómo las permanencias ahora no son de calidad, ¿no? Permanecemos o estamos al lado de una persona, pero no permanecemos. No quiere decir quedarse para siempre allí, sino una permanencia. Estamos no con todo el espíritu, no con todo el corazón, sino que en otro sentido. Eh, entonces, ese es el sentido, permanecer con todo el corazón. Casi que podríamos parafrasear el Pentateuco, permanecer con todo el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas. Y eso incluso antes de cambiar de lugar de permanencia. Uno esperaría, capítulo 11, que cuando le llevan la noticia de la enfermedad de Lázaro, pues va a salir corriendo inmediatamente. Porque es más, después de haber informado a Jesús sobre la enfermedad de Lázaro,
El narrador en el versículo 5 dice, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Pero inmediatamente el versículo 6 dice, cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Y aquí vemos otra situación. Uy, aquí que vemos otra situación importante y es precisamente la relación entre la permanencia en algún lugar y 2 días de permanencia. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días en el lugar donde se encontraba y inmediatamente pensamos a los 2 días, aquí los tenemos todavía, en los que permaneció en la ciudad de los samaritanos. Es una permanencia auténtica, real, pero no para siempre, no eterna, por decirlo de alguna manera. Otro texto dice Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 54, precisamente después de la resurrección de Lázaro. Eh, Dice, Jesús no andaba ya en público entre los judíos, pues lo querían matar, sino que se retiró a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permanecía con los discípulos. Entonces, estaba en Efraín y allí permanecía con los discípulos. Eh, Veíamos un poco de manera casi anecdótica y veloz cuando Jesús le dice a los discípulos, ustedes vengan y vean dónde es que yo permanezco. Y los discípulos permanecieron con Jesús. Ahora, al final del libro de los signos, es Jesús el que junto con sus discípulos permanece allí en aquella ciudad. Entonces, comparten experiencia, comparten permanencia. Y tornando otra vez allá a las palabras que dirige Jesús a sus discípulos después de la última cena en el capítulo 14. Entonces allí hablando de esta comunión, bueno, dice, el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra no es mía, sino del que me ha enviado. Y culmina diciendo, os he dicho estas cosas mientras permanezco entre vosotros. Jesús, en su permanencia con los discípulos, que es una permanencia física, la convierte en una permanencia integral, porque les habla y los instruye. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de compartir con alguien, pues en esa permanencia también se involucra la palabra. A veces sucede, ¿no? En nuestra vida cotidiana, académica, por ahí, a veces cuando viene algún personaje muy importante, bueno, del mundo bíblico, que mencionó ahora el padre Gerson, y viene a Bogotá y tenemos la oportunidad de compartir un café, una comida, un almuerzo, pues uno aprende mucho más de esa persona con lo que comparte en un escenario a veces fuera del aula que las 2 horas o la hora que estuvo escuchando o atendiendo una ponencia. Qué importante la permanencia, qué importante ese compartir que hace parte de la permanencia. Incluso muchos de los grupos de los cuales ustedes participan, pues tienen también ese compartir que hace parte, no solamente de estar en una conferencia, en una clase de Biblia, sino también en compartir con alguien. Y qué bonito allí donde ustedes están de pronto compartiendo con otra persona, que se puedan estar tomando una agua de panelita, un tecito,
un cafecito, porque esa permanencia es la que da la pertenencia. Y en Jesús encontramos algo. Comparte la palabra y se comparte todo. Eso es permanecer con los cinco sentidos. Jesús entonces invita a sus discípulos a permanecer. Ese capítulo 15, que por ejemplo esta Biblia dice título La vid verdadera, podríamos cambiarle el título y llamarlo la invitación a la permanencia, ¿cierto? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ingrid, la semana pasada hacía una pregunta al respecto, precisamente un poco de este pasaje, hablamos de ello. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he dicho. Y entonces vienen estos dos versículos. Permaneced en mí como yo en vosotros. Entonces, Jesús ya permanece en sus discípulos. Jesús, entonces, como premisa, premisa de la permanencia de los discípulos en Jesús es la permanencia de Jesús en los discípulos. Como yo permanezco ya en vosotros, ahora vosotros permaneced en mí. Esa es la invitación que hace Jesús a sus discípulos. Él ya permanece. Él no está de mentiras con los discípulos, jugando a ser el maestro, haciendo el ademán. No, Él está, Él permanece, decimos nosotros, permanece íntegramente, permanece de corazón. Por eso la invitación es permaneced en mí de la misma manera que yo permanezco en vosotros. Y ahí viene la invitación. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esa es un poco la, la tesis, la enseñanza que propone allí Jesús. Y sigue diciendo, versículo 5, yo soy la vid. Ya entendimos, pero lo dice de manera explícita, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Mire que la cuestión es doble. Yo, el discípulo permanece en Jesús y permanece Jesús en el discípulo. Ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Esa es la realidad. Y de ahí ese fuerte llamado a la permanencia. ¿Por qué? La permanencia con Jesús, ¿cierto? Tiene otra consecuencia que es poder dar frutos. Si yo permanezco, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Es evidente, el discípulo no podría querer estar separado de Jesús. Y aquí esto es la permanencia, siempre es la que llega a dar los mejores resultados, los mejores frutos, las mejores relaciones, son frutos de la permanencia. Muchos de ustedes se han casado, su esposo y su esposa, son aquellas personas con las cuales en su juventud permanecieron y compartieron un espacio físico, unos hobbies, unas alegrías, unas tristezas, hasta llegar a esa permanencia permanente que da el matrimonio. Es la permanencia. Vengan y verán. Por aquí también hay unas hermanitas, unas religiosas a ninguna religiosa le piden hacer los votos perpetuos a los 8 días de haber llegado a la vida religiosa, no. Venga, y permaneciendo, la religiosa
se va enamorando de Jesús, se va enamorando de la vida religiosa hasta que lo que quiere es permanecer. Y así cada uno de nosotros. Si permanecemos con Jesús, pues nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de Él. Una necesidad que antes de permanecer con Él ni siquiera sabíamos que teníamos. Entonces, esta imagen de la vid nos ilustra mucho lo que es la permanencia. Porque, bueno, después lo dirá, enfatizaremos posteriormente, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Si guardáis mis mandamientos, vamos al versículo 10, permaneceréis en mí, permaneceréis en mi amor, perdón, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, aquí terminamos sin querer hablando de la permanencia de los discípulos, pero recordemos que aquí estamos hablando de la permanencia de Jesús. Jesús que permanece en el amor del Padre. Yo permanezco en el amor y permanezco en su amor. Dice, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, para Jesús, ¿por qué nos parece que Él como que con tanta naturalidad, no digamos facilidad, pero por qué para Él es con natural guardar los mandamientos del Padre, hacer la voluntad del Padre? Por la permanencia en su amor. Y de ahí deriva, pues, que pida lo mismo a sus discípulos. Ustedes, mire, guarden mis mandamientos y de esa manera probarán que permanecen en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús, entonces, permanece en el amor del Padre. Ahí se queda. No va a buscar otras cosas porque encontró lo principal y permanece en el amor del Padre. Bueno, entonces Jesús como Jesús permanece. Y un poco retomando, permanece geográficamente, pero también permanece integralmente, como yo permanezco en vosotros, como la vid. Jesús permanece en los discípulos, Jesús permanece en el Padre. Y veamos cómo aquí nos vamos como introduciendo cada vez más y con mayor profundidad en lo que llamamos la comunión. ¿Qué es la comunión? Que a veces como que no se entiende a cabalidad y a veces se entiende como algo muy superficial y por ahí de paso también la sinodalidad, ¿sí? Comunión uno entiende como un convite, como compartir algunas cosas agradables. No, la comunión es la permanencia auténtica y total, en este caso, entre el Padre, el Hijo y el discípulo. Eso es lo que da la comunión. Bueno, y veamos cómo directamente también, ¿por qué la importancia de la permanencia de Jesús? Precisamente por eh, por esa realidad que esperaban en tiempos de Jesús, que allí en el capítulo 12, en su diálogo especialmente con los griegos, a propósito de los que querían ver a Jesús, después de haber oído esa voz del cielo que dice, oh Jesús, haber orado, Padre, glorifica tu nombre, vino la voz del cielo, ya lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré, pues entonces en esa época, en ese momento, es donde Jesús dice, yo, cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esa visión de la cruz de Cristo, no como su fracaso,
sino como su ascensión, como su elevación. Y a eso se refiere con esas palabras. Yo cuando sea elevado de la tierra. Decía esto para significar de qué muerte iba a morir. Y ahí es donde tenemos este versículo 34 enseguida. La gente le respondió, nosotros sabemos por la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que es preciso que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Cuando yo sea levantado. Lo entendieron también allí estos griegos como levantado, pero, o sea, que deja de permanecer en el mundo, en la tierra, y va a ser levantado, no solo en la cruz, sino que la elevación del Padre no termina allí en el palito superior de la cruz, sino que va hasta el Padre. Y por eso ellos creen que está en conflicto esta afirmación con aquella de que el Cristo permanece. Efectivamente, el Cristo es el ungido. Uno no cambia de ungido como el que cambia de camisa todos los días, como el que cambia una pieza de ropa. No, el Cristo permanece para siempre. Tal vez por esta alusión a esas palabras de los griegos que querían ver a Jesús y después lo interrogan y le dicen todas estas cosas, es que el Evangelio nos presenta muchos episodios de la permanencia de Jesús. Jesús permanece. ¿Y por qué? Pues porque nos está mostrando que Él es el Cristo y el Cristo permanece y que sea levantado de la tierra no quiere decir que su permanencia se acabe. Por el contrario, la permanencia de Jesús con sus discípulos, la permanencia de Jesús en el mundo garantiza que sus acciones, sus señales, sus palabras no son esporádicas y ya, son palabras que permanecen. Y por eso es que Él llama a una vida que permanece, no a una vida efímera. Comenzar la permanencia en Jesús quiere decir comenzar un camino, valga la redundancia, que permanece. Entonces, hoy hemos visto así estos ejemplos de la permanencia de Jesús. Ustedes encuentran muchos más en el mismo Evangelio, pero la invitación es a que se lean, sobre todo muy bien en oración, en meditación, tal vez como lección divina, precisamente ese capítulo 15, por ejemplo, de la vid verdadera, y vean allí, destaquen esa permanencia de Jesús. Entonces, que, que al trabajar en esa permanencia o al profundizar y estudiar la permanencia de Jesús, también ustedes pues puedan comprender mejor esa relación de Jesús respecto a sus discípulos, esa relación de Jesús respecto al Padre y respecto al Espíritu, que se explica también en términos de permanencia. Vamos entonces a permitir que un poco el devenir de los minuticos que nos faltan de clase, pues esté mediado de pronto por sus inquietudes, por sus preguntas que tengan al respecto de lo que hemos visto hoy o de lo que hemos visto en las sesiones anteriores. Muchas gracias. Padre Wilton, pues de verdad una vez muchísimas gracias por su claridad, por eso que nos va regalando para poder degustar mucho más este cuarto evangelio y profundizar aún más en qué implica esos reales elementos de la pertenencia, de la permanencia y creo yo que en mi caso un sentido profundo de la comunión, no como algo aditivo, sino algo como que es fruto de una experiencia personal eh, con el Padre y el Hijo, y bueno, me parece muy, muy bello ir comprendiendo estos elementos. Quienes tengan una pregunta pueden levantar la mano. Recuerden que si estamos en un computador, en la parte de abajo hay algo que dice reacciones.
Y cuando uno le da clic ahí están los emojis que de pronto varios estamos lanzando. También dice ahí levantar la mano. Muy bien, Ulises. Te damos la palabra. Te escuchamos, Ulises. Gracias, buenas noches, padre, y a todos los presentes. Mientras usted hablaba, padre, yo hacía parte de que esto era para mí, que debo vivirlo no como en el tiempo de los apóstoles o en el tiempo en que se escribió, sino tengo que vivirlo como el hoy, en mí y así mismo transmitirlo a los demás, para que lo vivan en un presente. Eso es lo que yo pensaba en este momento y así lo vivo. Gracias. Bien, bien, gracias Ulises por su aporte. Efectivamente, la permanencia, el Evangelio de Juan es un llamado a través del ejemplo. Y siempre, y casi que esas amenazas, bueno, el que no da fruto lo corto. ¿Por qué? Porque no, no, yo no quiero que me corten. ¿Cuál es la estrategia pedagógica? Yo quiero permanecer aquí, me agarro a Jesús, me agarro a los demás discípulos. Muchas gracias. Muchas gracias. Levantó la mano Miguel Castro. Te escuchamos. Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Gracias. Mira, quería preguntarle al padre, padre, la doctrina de nuestra iglesia nos dice que Jesús llama a todos por igual en diferentes momentos del camino. Sin embargo, pues hemos visto en este Evangelio de San Juan que está la dicotomía, es decir, que solamente le escuchan aquellos que han sido llamados, que solamente están de acuerdo con el mensaje aquellos que han sido llamados. Es decir, esta permanencia también está predeterminada por ese llamado, porque solamente permanece aquel que ha sido llamado, el que no es llamado no puede permanecer. Gracias, Padre. Bueno, Miguel, gracias por la pregunta, muy interesante, pero más que de la predestinación, que no la menciona de manera directa el Evangelio, no es que solamente los llamados puedan pertenecer a Jesús. Eh, el Evangelio, ¿quiénes lo leen? Únicamente los discípulos. El Evangelio no fue escrito para los seguidores de Siddhartha Gautama por allá escondidos o teniendo una experiencia religiosa en un lugar específico. No, el Evangelio, mire, el Evangelio fue escrito para creyentes. Hoy día, pues con los TikTok y las redes sociales, un no creyente puede leer el Evangelio, pero en realidad los Evangelios, bueno, hablemos de este, fue escrito para creyentes. El Evangelio fue escrito para personas que ya creían en Jesús, que habían iniciado su proceso de adhesión a Jesús, de seguimiento en Él. Pero resulta que nunca ha sido fácil creer en Jesús. Los evangelios sinópticos explican estas dificultades, entre otras cosas, por ejemplo, a través de la parábola del sembrador, ¿no? Que dice que una semilla cayó entre piedras y que esos son aquellos que escuchan la palabra, la reciben con entusiasmo, pero cuando vienen las tribulaciones, desisten. Bueno, este evangelio lo explica de otra manera, pero con el mismo objetivo. Se da cuenta de que hay personas que creen en Jesús, pero tienen todavía miedo a dejar aquello que tienen que dejar para optar únicamente por Jesús. Y encontramos el ejemplo, entre otros, de los padres del ciego de nacimiento que no se quisieron comprometer. Y dice allá el capítulo 9, decían esto por miedo a los judíos para no ser expulsados de las sinagogas. Entonces, cuando el Evangelio de Juan nos presenta a unos que creen y otros que son hostiles, nos muestra las únicas dos reacciones posibles ante Jesús. El que no cree con todo en Jesús realmente está siendo hostil contra él, contra sus discípulos, contra la iglesia.
un texto que tiene cierto parentesco con el Evangelio de Juan, el Apocalipsis, dice, porque no eres ni frío ni caliente, me dan ganas de vomitarte de mi boca. Ese es el discipulado. O es discípulo o no es discípulo, ¿cierto? O va en una dirección o va en contravía, pero no está, no, yo soy neutro, aquí no estoy en contravía, no. O va en la vía que es o va en contravía, no tiene más posibilidades. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? No cerrar la puerta y decir yo solo a los que llamo, yo miro a ver, yo miro caras, usted qué estrato es, usted qué idioma habla, usted qué nacionalidad tiene, qué pasaporte lleva y de qué vicaría es, a ver si lo admito o no lo admito al reino de los cielos. No, ese no es el propósito. Como que mm, escoger quiénes van a entrar en el discipulado. No, el propósito es decir, yo los veo como flojitos, usted como que lo van a cortar de la vid. ¿Para qué decir eso? Para que yo que estoy comenzando ese camino de seguimiento de Jesús diga, uy, no, no, yo no quiero que me corten. Jesús, no me cortes, yo quiero permanecer contigo. Entonces, ese es el propósito de Juan, muchas estrategias, muchos símbolos, muchos signos para decir, no, yo no voy a ser como Nicodemo que va a escondidas de noche. Yo no voy a ser como esos judíos que fueron y le dieron quejas a los fariseos. No, yo quiero ser como, no sé, el funcionario real y su familia que creyó en Jesús, como los discípulos que al ver las señales creyeron en él. Entonces, ese es el propósito de mostrar que algunos creen y otros no. Yo decir, bueno, ¿usted de qué partido está? ¿Está del grupo que se opone radical y hostilmente a Jesús o hace parte de la comunidad de los discípulos que lo dejan todo por seguirlo? Bueno, muchas gracias, Miguel, por su pregunta. Padre, Gracias, padre. voy a leer dos preguntas que están aquí en el chat para poderlas tener y ya le damos la palabra a Leonel. Carlos nos pregunta, ¿la permanencia de Jesús en sus discípulos es también la permanencia del Padre en Jesús? Y por aquí, ay, se me acaba de ir. María P. María P., sí, señor. Ella nos pregunta, ¿cómo se vive la permanencia y la pertenencia en y a Jesús? ¿Cómo se evidencia y qué hacer para que no quede solo en una lectura y repetición de los artículos o de una religiosidad? Ah, De solo palabra. de solo palabra. Bien, bueno, gracias, Carlos. La primera pregunta, son diferentes, ¿no? La permanencia de Jesús en sus discípulos, pues no es la misma permanencia del Padre en Jesús. Eso es porque lo mismo, mire, cuando nosotros estamos con alguien, compartimos el tiempo con alguien, pues no, las mismas cosas, las mismas actitudes, las mismas palabras que usamos con una persona no son las mismas que usamos con otra, es diferente. No es lo mismo la permanencia de usted con su esposa, de usted con sus hijos. Cambia, ¿sí? Pero en cambio, usted sí es el mismo. Entonces, en ese sentido, Jesús es el mismo. Cuando permanece con el Padre, permanece todo íntegro. Por eso es la experiencia profunda de Jesús en el Padre. Y cuando permanece con nosotros, con sus discípulos, como decía, no hace, no hace ademán de permanecer con nosotros. Es una permanencia auténtica y real, pero pues una es la experiencia de Jesús con el Padre, permanencia en el Padre, y otra es la permanencia de Jesús con sus discípulos, la experiencia que nosotros podemos tener también de Él. Es el mismo Jesús, pero pues tiene estos matices, diría yo. Y esa pregunta que hace María P., yo pienso que es una pregunta para todos, no es para el profesor, yo creo que es para todos. Y es y hacia allá debería ir también este curso, o sea, cómo vivir
ahí nos tendríamos, esa es tarea para ustedes, cómo vivir esa permanencia y pertenencia con Jesús y a Jesús. Esa es tarea de cada uno. ¿Cómo se evidencia? Un poco en la alegría, en el entusiasmo, en, como él dice, en el cumplimiento de su voluntad, de sus mandamientos. Y es algo auténtico y real, que de acuerdo con María P., que no tiene que quedarse en una religiosidad externa, sino que es interna. Y esa es la, o sea, es integral, porque esa es la permanencia del Padre en Jesús y de Jesús en el Padre. Un sentido profundo de estar en, con esa persona, el Padre y el Hijo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, padre, y a los compañeros que nos van haciendo sus preguntas muy enriquecedoras. Te damos la palabra, Leonel, te escuchamos. Gracias, buenas noches, padre, buenas noches, compañeros. Padre, quería preguntarle precisamente sobre lo que están hablando de la pertenencia y la permanencia. ¿Se pueden dar los dos conceptos individual separados? Es decir, yo puedo sentir la pertenencia sin permanencia y también al revés, la permanencia sin pertenencia. ¿Es posible? Sí, claro que sí. Es posible. La permanencia sin pertenencia es una permanencia que no involucra a la persona, ¿sí? Yo puedo estar ahí con alguien, compartir espacio físico, pero como no me estoy brindando del todo a esa persona, ni siquiera ni siquiera llego a conocer a ese alguien. Entonces, es, es estar allí, es como cuando íbamos a la escuela, cuando éramos pequeños, y de pronto nos regañaba el profesor y nos decía, Vino fue a calentar puestos", ¿sí? O sea, ahí está, permanece, pero que se involucre, no, ¿sí? Ese involucrarse, o sea, es permanecer involucrándose, no, no es estar. Por eso el verbo no es estar, el verbo es permanecer. Ese permanecer quiere decir estar involucrándose con el otro. Eso es permanecer. No es simplemente que allá en el capítulo 1, no es que Jesús le dio posada a los discípulos, ¿sí? Permanecieron con él aquel día, no. Es que ellos se involucraron con Jesús y podríamos leer entre líneas allí, ellos se involucraron con Jesús a partir de aquel día, ¿sí? Entonces, es eso. Y precisamente cuando ya se da la permanencia, la pertenencia, perdón, no se necesita la Permanencia. permanencia geográfica, pero sí la permanencia integral. La permanencia integral, ya cuando se involucra, eso es lo que se llama finalmente pertenencia, podríamos decir. Gracias, Leonel, me alegra también saludarlo. Gracias, padre. Muchas gracias, padre. No sé si tenemos alguna otra pregunta que queramos hacer, compartir en esta noche, algún comentario. Ah, bueno, creo que aquí en el chat tenemos, permítanme y revisamos. ¿Alguien más que de pronto tenga alguna duda, alguna pregunta? Matilde, ¿te escuchamos? Me surge una duda cuando hablamos de la vid, que cuando él dice que nos poda, lo tomamos como que nos poda pues para renovar y dar fruto. Y no sé si ese cortar quiere decir también podar o como cortar para echar al fuego y desaparecer. O para, sí, para. Sí, es una amenaza, gracias. ¿Quién habló? ¿Matilde? Sí, señor. Gracias, Matilde, por su pregunta. Y efectivamente, allí bueno, hay dos partecitas. En el versículo 6 dice, si alguno no permanece en mí, aunque sobre esto vamos a ahondar en las sesiones que vienen,
Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Es una amenaza que tiene un propósito didáctico, como les decía. No es para asustarnos, es para que diga, ah, si alguno no permanece en mí, yo como me evito todo esto, ah, permaneciendo en mí, permaneciendo en Jesús. No calentando puestos solamente, sino involucrándome con Jesús. Entonces, pero en el versículo, al comienzo del ejemplo, dice, todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Entonces, eh, y aquí también es que podemos ver que lo importante, o sea, la antípoda, la antítesis de la permanencia es el ser cortado. Porque cuando yo corto algo, ya no lo puedo juntar, sobre todo si se trata de un ser vivo. ¿Sí? Yo corto una rama, ¡ay, qué pena esa! Ya me toca volverla, ya no puedo, ya sale un monstruico por ahí, ¿sí? O cuando, no sé, si uno va al peluquero y dice, ¡ay, no! Por ahí no era, ya que, ¿sí? Entonces, es eso, es la necesidad de permanecer con Jesús. ¿Qué es lo contrario? No estar con Jesús, que es como cuando un sarmiento queda cortado. Si yo no me involucro con Jesús, quedo cortado de la permanencia con Él y por tanto de su pertenencia. Muchas gracias, Padre y Matilde, por la Gracias, Padre. pregunta. Vamos a darle la palabra a la hermana Cecilia Ramos, que a ella no le hemos dado la palabra esta noche. Hermana, buenas noches. Muy Y creo buenas que con noches. ella vamos ya Saludos. preparándonos para terminar. Gracias, hermana, Sí, bienvenida. sí, gracias. Bueno, yo estoy aquí en Guadalajara, Jalisco, México, y cuando escuchaba sobre la vid no entendía mucho hasta que fui a Aguascalientes, que es donde se da lo del vino. Vi la vid y vi cómo se corta también, porque a veces es casi 1 kilómetro, es larguísimo. Yo no alcancé a contar los metros hasta dónde era lo que se tenía que cortar y les dolía a quienes estaban ahí cuidando, decían, esto se tiene que cortar porque ya no funcionó. Y era cubrir todo el alambre, que son alambres muy gruesos. Ese alambre se tenía que cortar, quitarle alrededor, porque el sarmiento se va enredando, es una enredadera larga, 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 de la vid tan pequeñita que es un palito tan chiquitito. Cuando vi eso, yo a los 16 años, fue la primera vez que leí este texto, que agradezco de verdad estos dos vocablos que ha mencionado el padre Wilton, que preciosísimos, porque yo los había comprendido desde otra perspectiva, y con el contexto que yo pude vivir, pude entender qué es cortar, que es lo que mencionaba hace un momento. Cortar les duele a quienes están cuidando los sarmientos o la vid, les duele muchísimo cortarlo, porque es muchísimo el trabajo para quitar. Tienen que estar limpiando nuevamente para ver si ese pedacito vuelve a crecer, y si no crece, pues tienen que quitar ese alambre y colocarlo en otra parte donde va a crecer. Y así fue como comprendí, dije, esa vid, el que no permanece unido a la vid, muere, no da fruto, no da fruto. Y cuando da fruto, veía lo demás todo verde, preciosísimo, con los racimos de uvas que caían, bellísimos, riquísimos, se antojaban. Pero cuando empecé a ver todo eso ya seco, que dice, eso sirve solamente para el fuego, ya nada más para eso. Pero para ellos, quienes están cultivándolo, les duele porque es larguísimo, es casi, podría decir, 500 metros o más. Yo creo, yo no le encontré hasta dónde terminaba. Pero eso fue una experiencia para mí bellísima, al conocer la vid y los sarmientos. Y muchas gracias, Padre Wilton. Saludos a todos. En un grupo muy hermoso, vi el número
y de verdad estoy sorprendida. Muchas gracias. Bueno, gracias hermana por su aporte que nos ayuda a comprender precisamente también un poco nosotros que estamos aquí en un mundo donde no conocemos mucho la vid, los sarmientos, pero el contexto siempre es importante para comprender el mensaje que hay acá. Muchas gracias hermana y saludos por allá en Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias, sí, señor. Vamos a finalizar entonces con Ulises. ¿Te escuchamos, Ulises? Ulises, ¿estás por ahí? Si puedes, Lina, leer el comentario de César Augusto. Sí, señor, claro que sí. César Augusto. César Augusto dice, el tema es apasionante. Involucrarse en el sentido de pertenecer y ahora de permanecer en Jesús, ver cómo o no doy fruto, tengo el poder, me imagino que es de cambiar y dejar cosas. Y si veo que hay fruto, ¿cómo dejar la poda? Seguir limpiando y cambiando los modos de vivir. Bueno, muchas gracias. Ahí responde también a una pregunta que hacían por ahí anteriormente, ¿cómo hacer, cierto? Es eso, es involucrarse cada uno en cómo hacer para permanecer con Jesús. Hoy día, ¿qué es permanecer con Jesús? ¿Qué es permanecer con Jesús? Es una tareita que les dejamos esta semana para la próxima. ¿Cómo permanecer con Jesús? Nos podríamos ir hasta de retiro Vea, muy bien, muy bien. para profundizar en eso. Creo que Ulises ya está aquí con nosotros. Ulises, ¿listo para poder ir cerrando? Gracias. Aquí en el capítulo 10, versículo 10 dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea que al permanecer estamos con Jesús y Él está dándonos todo lo que necesitemos para permanecer con Él, de acuerdo a lo que dice aquí. Así es, así es. Como decíamos, ese es y es que es el propósito general del Evangelio. Esto, como dice allá al final del capítulo 20 también, muchos otros signos hizo Jesús, pero estos fueron escritos para que ustedes crean y creyendo tengan vida en su nombre. Fíjense que ni siquiera la religión es el objetivo último de Jesús. El objetivo último de Jesús es la vida. Como usted lo indica en ese texto que leyó tan bonito, yo he venido para que tengan vida y no tengan una vida por ahí pasajera, una vida en abundancia. Ese es un poco el sentido de este evangelio, el evangelio de la vida, lleno de todos estos signos que hablan de la vida. O cuando Jesús habla con la samaritana, vea, el agua de la vida, ¿sí? Por todo lado brota, desborda vida el evangelio de San Juan. ¿Por qué? Porque es que nos habla del emanador de la vida, de la fuente de la vida que es Jesús. Bueno, muchas Así. gracias a ustedes también por su escucha de esta noche y Dios mediante nos veremos la próxima. Gracias Lina y gracias a todos los participantes, a los que lo hacen ahí con, con pasión, que no es fácil detrás de un computador, de un celular, y los que también se atreven a hacer sus intervenciones y sus preguntas. Muchas gracias. Padre, de verdad, muchísimas gracias a su merced por su tiempo, por su disponibilidad, por compartirnos toda su sabiduría. Quiero darle la palabra al Padre Gerson para que nos ayude a cerrar la noche de hoy. Padre, muchas gracias. Padre Wilton, muchísimas gracias por toda